Bueno, hola, buen día, ¿cómo estás? Que tengas un bendecido lunes junto al equipo de adoración. Queremos compartir este tiempo junto a vos en casa para buscar juntos del Señor. Así que vamos ahí a disponer nuestro corazón, a preparar nuestro corazón para eso. Señor Jesús, gracias por este tiempo, gracias por este momento. Espíritu Santo, sé vos en todo tiempo, papá, en todas las palabras que vayamos a compartir, todas las cosas que en este momento digamos. Espíritu Santo, te pedimos que vos asumas el gobierno y el control. Te hacemos bienvenido a nuestras casas, a nuestros hogares, y te pedimos, Espíritu Santo, que seas bienvenido. Bienvenida a tu presencia, a nuestro día, y bienvenida a tu presencia a este lugar, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy te quiero hablar sobre dos personajes bíblicos. Uno se llama Abinadab y otro se llama Obed-Edom. Cuenta la historia que en el trayecto en el que David quiso devolver el arca a Israel, al templo, ¿no? Porque el arca había sido tomado por el pueblo filisteo, y esto lo habla, si querés leerlo ahí en tu casa, en 1 Samuel 4. Él la quiere devolver, como te decía, al templo, ¿no? Y en ese trayecto hubo varias paradas del arca, ¿no? Y en una de las casas en donde el arca paró fue en la casa de Abinadab. Y la palabra de Dios en 1 Samuel 7 cuenta que el arca estuvo en su casa, en la casa de él, durante 20 años. Y la Biblia no dice que haya pasado nada en la casa de Abinadab. Y yo me pregunto, ¿no? ¿Cómo es posible que la presencia real, la presencia manifiesta de Dios haya estado en la casa y en esa casa no haya sucedido nada, ¿no? En el Antiguo Testamento el arca albergaba en su interior la misma presencia, la presencia real del Señor, ¿no? Hoy por hoy, a través de Jesucristo, ¿no? El velo se rompió, es un tiempo de gracia, nosotros tenemos entrada, libre acceso, pero en ese momento la presencia de Dios iba en ese lugar, en el arca, ¿no? Y yo acá tengo mis anotaciones, ¿no? Y yo volví a repensar cómo es posible entonces que el arca estuvo en la casa de Abinadab y nada pasó. Mientras que en otra parada que el arca hace más adelante, y esto lo habla Primera de Crónicas 13:14, dice que el arca estuvo en la casa de la familia de Obed-Edom. Y dice que estuvo 3 meses en esa casa. Pero dice la palabra que Dios bendijo la casa de Obed-Edom y todo lo que en esa casa había. Qué tremendo, ¿no? Ahora, me pregunto, ¿no? Y preguntémonos juntos, ¿qué era lo que pasó de diferente entre la casa de Abinadab y la casa de Obed-Edom? ¿Cuál era el secreto, ¿no? Y yo busqué lo que significa el nombre Obed, ¿no? Y significa adorador del Eterno, ¿no? Fíjense, una de estas cuestiones, ¿no? Que van a marcar la diferencia, ¿no? De ese secreto. Dice también que el significado era tañidor de arpa y encargado del pórtico, ¿no? Mientras que en la casa de Abinadab tal vez podemos pensar que el arca era un simple mueble. Abinadab era levita, ¿sí? Él oficiaba la presencia de Dios. Tal vez él veía todos los años el arca ahí, ¿no? En ese lugar, pero no tenía la conciencia real que la presencia manifiesta de Dios estaba en ese mueble, ¿no? Tal vez pensó que era un decorado, algo místico para el ritual, ¿no? Dentro del templo. Tal vez pensó que como no estaba dentro del templo, la presencia no iba a cumplir la función que tenía. Pero él no dedicó tiempo para la búsqueda, para oficiar la presencia de Dios en su propia casa, ¿sí? Me animo a decir. Yo no sé, tal vez, yo quiero ser en definitiva, como Obed-Edom, ¿no? Que el arca se plantó en esa casa y él ofició adoración,
¿no? Ofició, dejó que la presencia se exponga, sea manifiesta, ¿no? Si no tenemos el corazón como Obed-Edom, en definitiva, el arca o la presencia puede estar, pero no ser manifiesta. El resultado de la adoración de Obed-Edom hizo que el lugar de ese lugar y la atmósfera cambie, ¿sí? Yo puse acá, si la presencia de Dios estaba en ese lugar, merecía ser exaltada, merecía ser exaltado, merecía ser adorado, no merecía reverencia, merecía reconocimiento intencional, ¿sí? El problema de muchos de nosotros que tenemos la presencia de Dios, ¿sí? La Biblia habla de que nosotros somos un templo, ¿sí? Albergamos la presencia de Dios en nosotros, es que en definitiva no buscamos de Él, no buscamos dirección a través de su palabra, no tomamos un tiempo para hacer y poner en prioridad a la presencia de Dios en nuestras vidas. Y me hace acordar de una palabra que está en Éxodo 33, ¿no? Cuando Moisés estaba ahí en la transición entre la parte de Egipto, la salida de Egipto y la llegada a tierra de Canaán. Y dice Éxodo, ¿no? Moisés hablando con el Señor, y el Señor le promete que nada le va a pasar, que él continuara, que la columna de nubes iba a estar de día, que la columna de fuego va a estar de noche. Pero ahí Moisés le dice, pero si tu presencia conmigo no va, yo no me muevo, no voy a ningún lugar. Fíjense que lo que marca la diferencia es la motivación real de lo que pasaba en el interior de Moisés. Él sabía que si su presencia no lo acompañaba, nada de la prosperidad que iba a tener en Canaán, nada de lo que iba a pasar más allá de lo que Dios estaba prometiendo, iba a ser tan real, de tanta plenitud como su presencia, ¿no? Nos cuesta mucho entender que la presencia de Dios debe ser una prioridad en nuestras vidas. Nos cuesta creerle, nos cuesta ser determinados. Hace un mes más o menos atrás hablaba con el Señor un poco más, porque no había terminado el año. Yo le pedí al Señor una palabra, siempre le pido una palabra para comenzar mi año. El Señor me decía, determinada. Y me hizo acordar a Job 22:28, que dice así: determinarás a sí mismo una cosa y te será firme y serán tus caminos resplandecientes en luz. Y yo busqué el significado de esta palabra determinada. Y significa persona o hombre con firmeza, con valor, resuelta, decidida, valerosa. Un hombre determinado tiene convicciones, ¿sí? Es aquel que seguirá adelante más allá de los riesgos. Es preciso, es exacto, es osado. Y quiero hoy motivarte a que no seas como Abinadab, ¿sí? A pesar de que él tenía el arca, tenía el mayor secreto, el mayor poder, lo tenía, estaba en su casa, pero no era consciente de lo que había en su lugar, en su casa, ¿sí? Este lugar, en definitiva, es un lugar sobrenatural. Y muchas veces, a pesar de que la presencia de Dios está, ¿sí?, en tu casa, porque está en vos, ¿sí?, seguís viendo que en tu vida no pasa nada. Y siguen pasando los años y no pasa nada. Es tiempo realmente de entregarnos en su presencia, de orar en su presencia, de buscar en su presencia. Mientras que en la casa de Obed-Edom, Jehová se manifestó como Jehová Jireh, un Dios proveedor, como Jehová Rafa, un Dios sanador, como Jehová Sabaoth, ¿sí? Jehová de los ejércitos. En la casa de Abinadab no pasó nada. Yo quiero ser como él, que si Dios está en mi casa, todo cambie, ¿sí? Es el lugar en donde las cosas que están estancadas pueden volver a tener movimiento, ¿sí?, en su presencia. Es tiempo de volver a poner en primer lugar al Señor y su presencia, a ser consciente que Él es en todo y para todos. Él está aquí y yo lo voy a adorar. Estamos en tiempos difíciles, tiempos de enfermedad, tiempos de, tal vez muchos de nosotros hemos sufrido de cerca la muerte de un familiar, tal vez muchos hemos sido enredados en peleas, en discusiones, en problemas económicos,
¿sí? La vida espiritual de muchos se ha apagado a causa de todas estas cosas. La fe de muchos ha menguado, pero no es tiempo de seguir mirando, como digo yo, Netflix, o seguir, ¿no? Conectada, sino es tiempo, porque la lucha que tenemos no es contra sangre ni carne, sino contra huestes, contra potestades de maldad, dice la palabra. Debemos tomar el lugar que nos corresponde, debemos tener tiempo para ser inmersos en su presencia y que esa presencia transforme, ¿sí?, nuestras vidas, para que seamos esos hogares arcas que Tandil necesita. ¿Sí? Esos lugares en donde la presencia de Dios se manifieste, gobierne, sea real. ¿Sí? Cuando mi casa y yo servimos, oficiamos la presencia de Dios, no pasamos desapercibidos. Dios se hace visible, Dios se hace real y mi fe aumenta, pero la fe del que me ve también. Así que te animo en este tiempo a que cambies la atmósfera de tu casa, sea a capela, sea buscando, poniendo música, sea arrodillándote y orando, sea rindiéndote en su presencia. Es tiempo de tomar como primera prioridad oficiar la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios que somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. El Señor hoy quiere levantarte. Quiere que esta sea una semana de victoria, sea una semana no de movernos en lo natural, sino movernos en lo sobrenatural. El Señor quiere incentivarte, quiere llenarte de fe, quiere traerte la victoria en esas realidades que estás viendo que estás estancado, que estás estancada. El Señor quiere hacer su obra, pero simplemente quiero animarte a que seas esa casa, seamos casa como la casa de Obededón. Te bendigo y te animo a que no te vayas sin orar, sin ponerte delante de Dios y sin abrir tu boca, exaltarlo, declararle lo que Él es para vos. Tomate ese tiempo en serio para que Él sea el Rey, el Señor y Él gobierne en esta semana que comienza. Vamos a orar para entregar esta palabra en manos del Señor para que traiga ese efecto real, ¿sí?, por la que fue soltada. Señor Jesús, Espíritu Santo de Dios, te bendecimos, te damos gracias, papá, porque sabemos que vos nos seguís hablando, porque vos no nos abandonás, porque tu presencia está, porque gracias a Jesucristo, gracias a lo que Él hizo en la muerte y a través de su muerte en la cruz y resurrección, Señor, tenemos libre acceso a tu presencia. Dice tu palabra que somos esos templos que te albergamos, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que podamos tener un corazón correcto, Señor, en donde vos seas el primero y seas el último en todas las cosas. Como decía, Señor, Éxodo 33:15, Señor, sin tu presencia no vamos a ningún lado. Señor, te entregamos esta semana en tus manos, te pedimos que te quedes con nosotros y que cosas hermosas y maravillosas sucedan en este tiempo. Aumentanos la fe, Señor, para poder seguir avanzando en este camino a nuestra tierra prometida. Te amamos, te bendecimos, te exaltamos y te damos todo el honor y toda la gloria, reconociéndote en todos nuestros caminos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te bendigo tu semana y declaro que vas a ser doblemente bendecido. Chao.